Tres Dobermans de 11 años, echados inmóviles en la oscuridad. Para cualquiera que los viera, eran perros jubilados, lentos, con artritis visible en las patas. La criatura que entró al rancho Los Fantasmas esa madrugada hizo exactamente ese cálculo. Animales viejos, sin amenaza, ignorables. Lo que no sabía es que Esteban Murillo había entrenado perros de combate durante 30 años, y la lección más importante que enseñaba era simple. Un Doberman experimentado no desperdicia energía en advertencias, solo espera el momento exacto para cerrar la mandíbula. Cuando algo mata a 17 cabras sin consumirlas, cuando deja huellas que cambian de humanas a caninas, cuando las autoridades archivan el caso como fauna no identificada. Antes siquiera de investigar, la única opción es convertir la debilidad aparente en ventaja táctica. Esa noche, la criatura aprendió la diferencia entre un perro viejo y un perro que sabe exactamente cuándo vale la pena pelear. Atención, este canal va a tener un cambio importante. Los videos aquí van a salir con menos frecuencia, pero he creado un nuevo canal donde voy a publicar contenido mucho más seguido. Busca La Sombra Cazadora, aquí en YouTube, y suscríbete allá para no perderte nada. Esteban Murillo despertó antes del amanecer, como todas las madrugadas desde hacía 7 años. No usaba despertador. Su cuerpo había aprendido a reconocer el momento exacto en que la oscuridad comenzaba a cambiar de textura, justo antes de que el horizonte sobre la Sierra de la Madera se tiñera de gris ceniza. Se incorporó despacio, sintiendo el crujido familiar de sus rodillas y la rigidez en la parte baja de la espalda. La habitación olía a polvo alcalino y al aceite de armas que aplicaba religiosamente cada semana. La espinjeta calibre 12 descansaba contra la pared a 1 metro de distancia, con la recámara abierta y 2 cartuchos de chumbo grueso en la mesita. Nunca la cargaba antes de dormir, pero siempre estaba lista para ser operativa en 3 segundos. 3 segundos era lo que le habían enseñado en el ejército hacía 30 años antes de que lo licenciaran y regresara a Coahuila a trabajar con animales en lugar de hombres. Se vistió con la misma ropa de trabajo que usaba todos los días. Pantalón de mezclilla desgastado, camisa de franela a cuadros sobre una camiseta térmica, botas de piel con suelas gruesas que conocían cada piedra del rancho Los Fantasmas. Al salir de la habitación, escuchó el sonido que esperaba. Las garras de sombra raspando suavemente el piso de cemento pulido de la sala. El Doberman macho ya estaba de pie, esperando junto a la puerta principal con esa quietud característica de los perros viejos que han dejado de desperdiciar energía en ansiedad. Tenía 11 años, pelaje negro, azabache con marcas bronce en el pecho y sobre los ojos, y una cicatriz blanca que cruzaba su hocico desde el labio superior hasta la mejilla izquierda. Esa cicatriz venía de una pelea con un jabalí 5 años atrás, cuando todavía participaba en trabajos de protección de fincas en la zona fronteriza. Reina y Capitán emergieron del pasillo que conducía a la parte trasera de la casa. Reina, la hembra, caminaba con una ligera cojera en la pata trasera derecha, secuela de artritis que Esteban trataba con condroitina y sesiones de calor húmedo cada 3 días. A pesar de eso, sus ojos color ámbar mantenían la misma intensidad que tuvo cuando, a los 2 años, derribó a un hombre armado que intentó entrar a una propiedad en Piedras Negras. Capitán era el más joven de los 3, con 9 años recién cumplidos, y el único que todavía mostraba algo de impaciencia en las mañanas. Movía la cola en pequeños golpes controlados, esperando la señal de salida. Los 3 Dobermans observaban a Esteban con esa atención absoluta que solo los perros de trabajo desarrollan. No miraban con adoración, miraban con expectativa profesional. Esteban abrió la puerta y el aire frío de octubre entró como una bofetada seca. La temperatura había bajado a 6 grados durante la noche, y el viento del norte traía olor a tierra alcalina y a la resina amarga de los mezquites que crecían dispersos por la propiedad. El cielo todavía era una masa negra salpicada de estrellas que parecían demasiado brillantes, demasiado cercanas, como si la atmósfera se hubiera adelgazado durante la noche. Los Dobermans salieron en formación automática, sombra adelante, reina a la izquierda, capitán a la derecha. No ladraron, no corrieron.
Caminaron con ese trote económico que conserva energía para cuando realmente se necesita. Esteban los observó dispersarse hacia sus puntos de patrullaje habituales: el perímetro del corral de cabras, el tanque de agua elevado, la zona de las herramientas. Cada perro conocía su sector. El rancho Los Fantasmas tenía 140 hectáreas de pasto ralo y tierra pedregosa que no servía para agricultura intensiva, pero funcionaba bien para caprinos adaptados a la aridez. La casa principal era de adobe reforzado con ladrillo quemado, paredes de 40 centímetros de grosor que mantenían el fresco en verano y el calor en invierno. Tenía 4 habitaciones, una cocina amplia con estufa de gas y una sala que Esteban había convertido en taller de mantenimiento. Las ventanas eran pequeñas, con marcos de acero y postigos de madera que cerraban desde adentro con trancas. No era paranoia, era diseño práctico para una región donde el viento podía alcanzar 80 kilómetros por hora y arrancar cualquier cosa mal asegurada. El corral de las cabras estaba a 30 metros de la casa, construido con postes de mezquite y cercas de alambre de púas en 3 niveles. Dentro, había cobertizos de lámina para proteger a los animales del sol más intenso y de las lluvias esporádicas. Esteban caminó hacia el corral con la linterna apagada, dejando que sus ojos se adaptaran a la penumbra previa al amanecer. Podía distinguir las siluetas de las cabras amontonadas en el cobertizo del fondo, todavía inmóviles, todavía dormidas. Contó mentalmente: debía haber 22. Ayer había vendido 5 a un comprador de Ocampo y le quedaban 22 hembras preñadas que parirían en noviembre. Esas cabras representaban el ingreso del año, el dinero que le permitiría comprar alimento concentrado para el invierno y pagar el mantenimiento de la bomba del pozo. Revisó la tranca del portón principal, asegurada. Revisó las uniones de los postes, firmes, todo en orden. Sombra apareció desde el lado este del corral, olfateó el aire en dirección a la sierra y regresó a su posición sin mostrar alerta. Eso significaba que el perímetro estaba limpio. Regresó a la casa y preparó café en una cafetera de peltre abollada que había pertenecido a su esposa. El agua hervía con un silbido agudo que reverberaba en el silencio de la madrugada. Mientras esperaba, sacó el cuaderno de registros donde anotaba todo: nacimientos, muertes, ventas, clima, incidentes. La última entrada era de 3 días atrás. Viento del norte sostenido, 40 kilómetros por hora. 2 cabras con signos de parásitos. Aplicar desparasitante. Capitán, mostró rigidez en pata delantera izquierda. Masaje y revisión. Esteban escribía todo porque la memoria podía fallar, pero el papel no. Había aprendido eso de su padre, que llevó registros de un rancho mucho más grande durante 40 años sin perder una sola cifra. Tomó el café solo, sin azúcar, sintiendo cómo el líquido amargo le quemaba la lengua y le despejaba la mente. A las 6 de la mañana, con el cielo ya teñido de un gris plomizo que anunciaba otro día seco, Esteban comenzó la rutina de alimentación. Cargó 2 cubetas con grano molido y alfalfa seca, salió al corral y llenó los comederos mientras las cabras se despertaban y comenzaban a balar con esa insistencia característica de animales que saben que la comida está cerca. Los Dobermans observaban desde fuera del corral, sentados en triángulo, con las orejas erectas y la atención dividida entre Esteban y el horizonte. Ese era un comportamiento que él había reforzado durante años. Los perros nunca entraban al corral cuando había alimentación, para evitar que las cabras asociaran su presencia con estrés, pero siempre vigilaban. Siempre estaban listos para intervenir si algo salía del patrón esperado. Después de alimentar a las cabras, Esteban se ocupó de los perros. Les sirvió una mezcla de croquetas de alta proteína con arroz cocido y suplemento de glucosamina para las articulaciones. Cada Doberman comía en su propio plato, separados por 3 metros, sin prisa, masticando con esa eficiencia mecánica de animales que no desperdician energía en competencia. Mientras comían, Esteban revisó sus cuerpos con las manos, palpó las articulaciones de Reina, verificó que no hubiera inflamación nueva, revisó las almohadillas de las patas de Sombra, buscando cortes o espinas, inspeccionó los dientes de Capitán, asegurándose de que no hubiera sangrado en las encías. Todo bien, los 3 estaban en forma funcional, no en forma óptima como hace 5 años, pero funcional, y eso era suficiente.
El sol finalmente rompió sobre las crestas de la Sierra de la Madera, proyectando sombras largas y afiladas sobre el paisaje pedregoso. El rancho Los Fantasmas se extendía como una isla de actividad humana en medio de un mar de vacío. La carretera de tierra que conectaba con Ocampo, a 38 kilómetros, era apenas una cicatriz pálida en la distancia. No había señal de celular. El radio se ve funcionaba solo en noches despejadas, y aún así, con interferencia constante. La electricidad venía de paneles solares y un generador diésel que Esteban encendía solo cuando era necesario. La soledad no era metáfora, era condición geográfica, y Esteban la prefería así. Después de la muerte de su esposa, después de los informes oficiales que catalogaron su pérdida como ataque de fauna local no identificada, después de los meses de insomnio y rabia impotente, había aprendido que el silencio era más honesto que las palabras. Pasó el resto de la mañana reparando una sección de cerca en el extremo oeste de la propiedad, donde el alambre de púas se había soltado de dos postes debido al viento. Trabajaba con guantes gruesos de cuero, tensando el alambre con pinzas y asegurándolo con grapa industrial. Los Dobermans patrullaban en círculos amplios, manteniéndose a la vista pero cubriendo terreno. De vez en cuando, Sombra se detenía y olfateaba el aire con intensidad, las fosas nasales dilatadas, el cuerpo inmóvil. Luego, reanudaba la marcha. Esteban conocía esos momentos de alerta. El perro estaba registrando olores, catalogando presencias, archivando información que tal vez usaría después. Un Doberman entrenado no reacciona a cada estímulo, selecciona cuáles valen la pena y cuáles son solo ruido ambiental. Al mediodía, con el sol vertical y brutal, Esteban regresó a la casa y preparó comida simple: frijoles refritos, tortillas de harina, chile seco remojado en agua. Comió en silencio, sentado en la mesa de madera que su esposa había barnizado con sus propias manos hacía 15 años. La superficie todavía mostraba las marcas de sus esfuerzos, algunas zonas más oscuras que otras, donde aplicó más producto. Esteban pasaba la mano por esas imperfecciones a veces sin pensar, solo sintiendo. Después de comer, se permitió una siesta de 30 minutos en el sillón de la sala, con la espingeta apoyada contra el brazo y los Dobermans echados en el piso alrededor. No era sueño profundo, era ese duermevela donde el cuerpo descansa, pero los sentidos permanecen activos, listos para despertar ante cualquier sonido fuera de lugar. La madrugada del 17 de octubre llegó con un silencio que no era normal. Esteban despertó a las 4:30. 30 minutos antes de su hora habitual, con una sensación de opresión en el pecho que no supo identificar de inmediato. Se quedó inmóvil en la cama, respirando despacio, escuchando. No había viento, no había el crujido ocasional de las láminas del cobertizo de las cabras. No había el sonido distante de algún coyote en la sierra, solo silencio denso, como si el aire mismo se hubiera espesado durante la noche. Se incorporó y buscó con la mirada hacia la puerta de la habitación. Normalmente, a esta hora, Sombra ya estaría de pie en el pasillo, esperando, pero no estaba ahí. Eso desencadenó la primera alarma real en el pecho de Esteban, un nudo frío que se apretó justo debajo del esternón. Se vistió más rápido de lo habitual, sin encender la luz, solo guiándose por el conocimiento muscular de dónde estaba cada prenda. Tomó la espingeta, verificó que la recámara estuviera vacía, insertó 2 cartuchos de chumbo grueso y cerró el arma con un clic metálico que sonó demasiado fuerte en el silencio. Caminó descalzo hasta la sala y lo que vio lo detuvo en seco. Los 3 Dobermans estaban echados en fila, paralelos entre sí, con las cabezas levantadas y las orejas completamente erectas, mirando todos hacia la puerta principal. No se movieron cuando Esteban entró. No giraron la cabeza para reconocerlo. Mantenían la vista fija en la puerta, con esa inmovilidad absoluta que no era relajación ni miedo, sino concentración táctica. Esteban conocía esa postura. La había visto solo 3 veces en 20 años de entrenar perros de protección y siempre significaba lo mismo: presencia de amenaza superior evaluada como demasiado peligrosa para confrontar sin estrategia. Esteban se acercó a la ventana lateral, apartó la cortina con 2 dedos y miró hacia afuera. La oscuridad todavía era total, sin luna, solo el brillo lejano de las estrellas que no alcanzaba a iluminar nada útil. Tomó la linterna de mano que colgaba junto a la puerta,
pero no la encendió todavía. Abrió el cerrojo despacio, minimizando el ruido, y giró la manija con presión gradual hasta que la puerta cedió. El aire de la madrugada entró con un frío cortante que olía diferente. No era solo el olor habitual de tierra seca y mezquite. Había algo más, algo orgánico y penetrante que le hizo fruncir el ceño. Un olor animal, pero no de cabra, no de coyote, no de ninguna fauna que conociera. Era más denso, más ácido, con un toque químico que le recordó al olor de la orina concentrada pero amplificado, casi medicinal. Encendió la linterna y el haz de luz blanca cortó la oscuridad en un cono definido. Primero iluminó el área inmediata frente a la casa, el patio de tierra compactada, las piedras que marcaban el sendero hacia el corral, los postes de madera que sostenían el techo del porche. Todo en orden. Movió la luz hacia la derecha, hacia el corral de las cabras, y lo que vio lo hizo apretar la mandíbula con tanta fuerza que sintió dolor en las muelas. El portón del corral estaba cerrado, la tranca en su lugar, pero había algo mal en la forma en que las sombras se distribuían dentro. Siempre había movimiento en el corral, aunque fuera mínimo, una cabra cambiando de posición, otra levantándose para orinar, el balido ocasional de alguna hembra inquieta. Pero ahora todo estaba inmóvil, como una fotografía congelada. Esteban bajó los escalones del porche con la espinjeta en posición baja y lista, el dedo índice fuera del guardamonte pero cerca, listo para entrar en un segundo. Los Dobermans salieron detrás de él en formación cerrada, no dispersándose como habitualmente hacían, manteniéndose a menos de 2 metros de distancia. Eso confirmó lo que Esteban ya sospechaba. Los perros habían identificado una amenaza activa y habían optado por el protocolo de grupo cohesionado en lugar de patrullaje disperso. Caminó hacia el corral con pasos medidos, iluminando el suelo frente a él, y entonces vio la primera cabra. Estaba echada de costado a 3 metros del portón, con el cuello doblado en un ángulo imposible, la cabeza girada casi 180 grados. No había sangre visible, no había marcas de mordida, solo el cuello roto con precisión quirúrgica. Abrió el portón y entró al corral, moviendo la linterna en arcos lentos. Lo que la luz reveló le provocó una náusea inmediata que tuvo que reprimir tragando saliva ácida. 17 cabras muertas. No estaban desperdigadas en pánico, estaban distribuidas por el corral como si cada una hubiera sido cazada individualmente, sin tiempo para alertar a las demás. Algunas tenían el cuello roto, otras mostraban costillas hundidas, como si algo las hubiera aplastado con presión concentrada. 3 tenían las patas traseras dislocadas, arrancadas de las articulaciones de la cadera con fuerza brutal. Pero ninguna había sido comida, ni un bocado arrancado, ni una gota de sangre bebida, solo muerte ejecutada con eficiencia mecánica y luego abandonada. Esteban apuntó la luz hacia el cobertizo del fondo y contó 5 cabras vivas, amontonadas en la esquina más lejana, temblando, con los ojos dilatados, reflejando la luz como monedas brillantes. Retrocedió del corral con movimientos controlados, sin darle la espalda al interior, manteniendo la espinjeta en posición de tiro rápido. Los Dobermans se movieron con él, sincronizados, formando un triángulo defensivo con Esteban en el centro. Una vez fuera, cerró el portón y aseguró la tranca, aunque sabía que era un gesto inútil. Lo que fuera que había entrado no había usado la puerta. Comenzó a caminar alrededor del perímetro del corral, iluminando la base de las cercas, buscando el punto de entrada. No había alambre roto, no había postes derribados, no había ningún hueco visible en la estructura. Y entonces, a 4 metros del lado oeste del corral, la linterna capturó algo en la tierra seca, una marca de presión profunda, claramente definida, que no correspondía a ningún animal que Esteban conociera. Se arrodilló para examinarla de cerca, manteniendo la espinjeta apoyada contra el muslo. La marca tenía forma aproximadamente humana en su distribución general. 5 dedos, un talón, un arco. Pero las proporciones estaban distorsionadas. Los dedos eran demasiado largos, cada uno de al menos 8 centímetros, y terminaban en impresiones profundas y curvas que solo podían ser garras. El talón era estrecho, casi puntiagudo, y el tamaño total de la huella era enorme, aproximadamente 30 centímetros de largo por 15 de ancho. Esteban iluminó alrededor
y encontró más huellas formando un rastro. Las primeras 3 eran claramente humanoides, con dedos separados y talón definido. Pero a partir de la cuarta, la morfología cambiaba. El talón desaparecía, los dedos se ensanchaban y aparecía una almohadilla plantar característica de canídeos. La transición no era gradual, era abrupta, como si algo hubiera cambiado su estructura de soporte en mitad del paso. Siguió el rastro con la linterna, moviéndose en círculo alrededor del corral. Las huellas rodeaban todo el perímetro, deteniéndose ocasionalmente en puntos específicos, frente al portón principal, junto al bebedero de agua, cerca del cobertizo. En cada punto de pausa había marcas más profundas, como si la cosa se hubiera agachado o apoyado con más peso para observar. Esteban calculó mentalmente. El intruso había dado una vuelta completa de reconocimiento antes de entrar. Había estudiado el terreno. Había seleccionado el punto de acceso y luego había ejecutado la matanza con metodología deliberada. Eso no era comportamiento de animal salvaje cazando por hambre, era táctica, era caza con propósito que iba más allá de la alimentación. El rastro salía del área del corral y se dirigía hacia el sur, hacia la zona de rocas dispersas que marcaba el límite de la propiedad con el terreno abierto de la sierra. Esteban lo siguió durante 50 metros, hasta que las huellas desaparecían en una superficie de piedra caliza donde no quedaba ninguna marca visible. Apagó la linterna y se quedó de pie en la oscuridad, respirando el aire frío que ahora llevaba el primer tinte grisáceo del amanecer que se aproximaba. Los Dobermans estaban sentados a su alrededor, formando un perímetro, con las cabezas girando lentamente para cubrir todos los ángulos. Sombra olfateó el aire en dirección a la sierra, manteniendo las fosas nasales abiertas durante 5 segundos completos, procesando información. Luego giró la cabeza hacia Esteban y sostuvo su mirada. No había pánico en esos ojos ámbar, solo reconocimiento. El perro sabía lo que había estado allí, y sabía que volvería. Esteban regresó a la casa con la primera luz del día comenzando a revelar los contornos del paisaje. Entró, cerró la puerta con llave y colocó la espinjeta sobre la mesa de la cocina. Fue al baño y vomitó una sola vez, con violencia rápida, vaciando el estómago de la bilis amarga que se había acumulado. Se enjuagó la boca, se echó agua fría en la cara y se miró en el espejo oxidado colgado sobre el lavabo. Su reflejo mostraba a un hombre de 58 años con arrugas profundas alrededor de los ojos, cabello gris cortado casi al ras, y una expresión que había visto antes en otros hombres, la expresión de quien acaba de confirmar que algo imposible es real. Se secó la cara con una toalla áspera y regresó a la cocina. Preparó café con manos que temblaban ligeramente, no de miedo sino de adrenalina residual. Mientras el agua hervía, sacó el cuaderno de registros y escribió con letra más irregular que de costumbre. 17 de octubre, madrugada. 17 cabras muertas dentro del corral, sin sangre, cuellos rotos, costillas aplastadas, sin consumo, huellas de criatura desconocida, transición de humanoide a canídeo, perímetro estudiado antes del ataque, los perros no ladraron, protocolo de amenaza superior confirmado. Esto ya pasó antes. La última frase la escribió sin pensarla conscientemente, pero en el momento en que la tinta secó sobre el papel, supo que era verdad. Esto ya había pasado, hacía 7 años, y la última vez, su esposa no sobrevivió para contarlo. Tomó el café solo, sintiendo cómo el líquido caliente le quemaba la garganta, anclándolo al presente. Los Dobermans se habían echado en la sala, no dormidos pero en estado de descanso vigilante, con los ojos entreabiertos y las orejas moviéndose en respuesta a cada sonido exterior. Esteban observó a Sombra, el macho alfa, y recordó algo que había aprendido hacía muchos años de un entrenador alemán en Monterrey. Un perro de combate experimentado no desperdicia energía en amenazas que puede evitar. Reserva su fuerza para el momento en que no hay otra opción que pelear. Los 3 Dobermans habían permanecido inmóviles durante el ataque, haciéndose invisibles, permitiendo que la criatura los ignorara. No porque fueran cobardes, sino porque eran estrategas. Y Esteban entendió con claridad absoluta que ese había sido el primer error de la cosa que había matado a sus cabras. Había asumido que unos perros viejos y quietos no representaban amenaza. Había calculado mal.
Y ese error podría ser la única ventaja que Esteban tendría cuando la cosa regresara. Porque iba a regresar. Los depredadores territoriales siempre regresan donde han matado antes. Es comportamiento instintivo, reforzado por éxito previo. Esteban lo sabía por experiencia con coyotes, con pumas, con perros salvajes. La criatura había marcado este rancho como zona de caza y volvería para terminar lo que empezó. La pregunta no era si volvería, sino cuándo, y si Esteban estaría listo cuando eso sucediera. Esteban pasó el resto del día en modo operativo automático, realizando las tareas necesarias mientras su mente procesaba lo que había visto. Arrastró los cuerpos de las 17 cabras fuera del corral, usando una carretilla oxidada, apilándolos en un claro a 100 metros de la casa. No los enterró todavía. Primero necesitaba documentar todo, tomar decisiones sobre qué hacer con la evidencia. Cada cadáver mostraba el mismo patrón: trauma masivo en puntos específicos, muerte instantánea, cero consumo de tejido. Mientras trabajaba bajo el sol inclemente de mediodía, las moscas ya comenzaban a congregarse, formando nubes negras y zumbantes sobre la carne muerta. El olor a descomposición incipiente se mezclaba con el polvo alcalino que el viento levantaba en ráfagas intermitentes. Los Dobermans observaban desde la sombra del porche, conservando energía sin acercarse a los cadáveres. A las 3 de la tarde, con el trabajo físico terminado, Esteban se lavó las manos con agua fría del tanque exterior y se permitió sentarse en el escalón del porche. Necesitaba pensar. Necesitaba conectar lo que había pasado esta madrugada con lo que pasó hace 7 años. Cerró los ojos y dejó que la memoria regresara, aunque doliera. Su esposa, Lourdes, había muerto en una noche de marzo del 2018. Él había estado en Piedras Negras, entregando 3 Dobermans entrenados a un cliente de la zona industrial. El viaje de regreso se retrasó por una tormenta de arena que cerró la carretera durante 6 horas. Cuando finalmente llegó al rancho, a las 4 de la madrugada, encontró la puerta de la casa abierta, golpeando con el viento. El corral de las cabras estaba destrozado, cercas arrancadas, postes quebrados, 8 cabras muertas de la misma forma que ahora. Y Lourdes estaba en el patio trasero. No la encontró completa. El informe oficial del médico forense de Ocampo catalogó la causa de muerte como trauma múltiple compatible con ataque de fauna silvestre de gran tamaño, posiblemente puma o grupo de perros salvajes. Pero Esteban vio el cuerpo antes de que se lo llevaran. Vio las marcas. Vio cómo las costillas estaban aplastadas hacia adentro con una fuerza que ningún puma podía ejercer. Vio las laceraciones en los brazos que no eran de garras felinas, sino de algo con dedos prensiles. Vio la expresión congelada en el rostro de Lourdes, una mezcla de terror y reconocimiento, como si en el último momento hubiera entendido qué era lo que la estaba matando. Los investigadores tomaron fotografías, llenaron formularios, se llevaron el cuerpo. 3 semanas después, recibió un documento de 2 páginas que concluía: ataque de fauna no identificada, caso cerrado por falta de evidencia adicional. Nadie vino a verificar. Nadie hizo seguimiento. El rancho estaba demasiado lejos, demasiado aislado, demasiado irrelevante para justificar recursos de investigación. Esteban abrió los ojos y miró hacia la sierra, hacia las crestas rocosas que se recortaban contra el cielo azul intenso de la tarde. Después de la muerte de Lourdes, había intentado rastrear lo que la mató. Pasó semanas siguiendo huellas por la zona, consultando con rancheros vecinos, preguntando si habían visto algo inusual. La mayoría negó con la cabeza y cambió de tema rápidamente. Pero hubo 2 personas que hablaron. La primera fue don Sebas, el anciano zapoteca que vivía en una choza de adobe a 10 kilómetros al este, en las estribaciones de la sierra. Sebas tenía más de 80 años, piel curtida como cuero viejo y ojos que habían visto demasiado para sorprenderse con facilidad. Cuando Esteban le describió las huellas y las heridas, el viejo asintió despacio y dijo una sola palabra: Tzitzimitl. Esteban no conocía el término entonces. Sebas explicó que en la cosmología mesoamericana, los Tzitzimitl eran demonios estelares, entidades de destrucción. Pero en el contexto local, el término se había adaptado para describir algo más tangible. Personas que habían cometido actos tan violentos sobre tierra sagrada
que la transformación nahual se corrompía, dejándolos atrapados entre formas, degenerados, incapaces de volver a ser completamente humanos. La segunda persona que habló fue Macario, un ex militar retirado que vivía en las afueras de Ocampo y trabajaba como vigilante nocturno en una mina abandonada al norte. Macario tenía 40 y tantos años, cara marcada por cicatrices de metralla, y la forma de hablar directa de quien ha visto combate real. Cuando Esteban lo buscó y le preguntó si sabía algo sobre ataques extraños en la región, Macario lo invitó a tomar cerveza en el patio trasero de su casa y le contó una historia que nunca había reportado oficialmente. En 2015, mientras patrullaba el perímetro de la mina a las 2 de la madrugada, vio algo moviéndose entre los escombros de las instalaciones cerradas. Al principio pensó que eran saqueadores buscando metal para vender. Encendió la linterna y el haz capturó a una figura de pie sobre un montículo de roca triturada. La figura medía más de 2 metros, tenía la silueta general de un hombre, pero con proporciones erróneas, brazos demasiado largos, torso demasiado ancho, piernas arqueadas. Estaba cubierta de pelo irregular, y cuando la luz la alcanzó, giró la cabeza hacia Macario. Lo que vio en ese momento lo hizo retroceder instintivamente. Un rostro que era mitad humano, mitad canino, con ojos que reflejaban la luz en amarillo dorado. Macario disparó 3 veces con su pistola de servicio, un 9 milímetros. Juró que al menos uno de los disparos dio en el torso de la criatura. La cosa aulló, un sonido gutural que no era de lobo ni de hombre sino algo intermedio, y saltó del montículo desapareciendo en la oscuridad con una velocidad que ningún humano podría igualar. Macario llamó a la policía estatal, dio su reporte y 2 días después recibió una visita de un oficial que le dijo textualmente: «No viste nada. Si insistes en que viste algo, te acusamos de disparar bajo influencia de sustancias y pierdes tu licencia de portación. ¿Entendido?». Macario entendió. Guardó silencio durante 3 años, hasta que Esteban apareció haciendo preguntas. Le mostró a Esteban fotografías que había tomado con su celular esa noche. Imágenes borrosas, mal iluminadas, pero que mostraban claramente huellas en la tierra suelta alrededor de la mina. Huellas con 5 dedos alargados y garras. Huellas idénticas a las que Esteban acababa de encontrar alrededor de su corral. Sentado en el escalón del porche, 7 años después de la muerte de Lourdes, Esteban entendió que lo que había matado a su esposa nunca se fue realmente. Se retiró, desapareció en la sierra, esperó. Y ahora había regresado. La pregunta que lo atormentaba era ¿por qué? ¿Territorialidad? ¿Ciclo de caza? ¿O algo más específico, más personal? Se levantó y entró a la casa, dirigiéndose a la habitación trasera que usaba como bodega. Allí, en una caja de cartón sellada con cinta adhesiva amarillenta, guardaba todo lo relacionado con la investigación de la muerte de Lourdes, el informe oficial del forense, las fotografías que la policía tomó de la escena, copias de su propio testimonio, y un sobre manila que contenía las fotos que él mismo tomó antes de que se llevaran el cuerpo de su esposa. Abrió el sobre con manos firmes, aunque sentía el peso familiar del dolor presionando contra su pecho. Las fotografías mostraban lo que el informe oficial omitía. Las marcas de garras en el adobe de la pared trasera de la casa, rasguños profundos que descendían desde 2 metros de altura. Las huellas en el patio, parcialmente borradas por el viento, pero todavía visibles cuando las tomó. El patrón de sangre en la tierra, que no era salpicadura caótica, sino gotas concentradas en una línea, como si la criatura hubiera cargado o arrastrado algo. Extendió las fotos sobre la mesa de la cocina y las comparó mentalmente con lo que había visto esta mañana. El patrón era idéntico. No similar, idéntico. La misma metodología de caza, la misma selección de objetivos, la misma ausencia de consumo. Esto no era coincidencia. Era el mismo cazador regresando a territorio conocido. Esteban guardó las fotografías y sacó el mapa topográfico de la región que mantenía clavado en la pared de la bodega. Marcó con un círculo rojo la ubicación de su rancho. Luego, usando información que había recopilado en los años siguientes a la muerte de Lourdes, marcó otros 3 puntos. La mina abandonada donde Macario tuvo su encuentro, un rancho a 20 kilómetros al suroeste, donde en 2016
Encontraron 12 vacas muertas sin explicación y una zona de acampada en la sierra donde en 2019 desaparecieron 2 excursionistas cuyo campamento fue encontrado destrozado pero sin cuerpos. Conectó los puntos con líneas. Formaban un patrón irregular pero centrado en una zona específica, un valle estrecho entre 2 elevaciones de la Sierra de la Madera, aproximadamente a 15 kilómetros al sur de su propiedad. Un valle que en los mapas antiguos aparecía con un nombre casi borrado, Cañada de las Ánimas Perdidas. Recordó algo que don Sebas le había dicho hace años, algo que no le dio importancia entonces, pero que ahora cobraba sentido. Los pueblos originarios de la región consideraban ese valle como zona prohibida, tierra maldita donde no se debía cazar ni acampar. La razón, según Sebas, era que durante la época colonial, un grupo de soldados españoles masacró a una familia completa de Nahualtin, brujos jaguar, que se habían refugiado allí después de atacar una misión franciscana. Los soldados quemaron los cuerpos, pero no realizaron ningún ritual de purificación. Dejaron la sangre empapando la tierra, y en la cosmología indígena, sangre derramada sin justicia ritual contamina el lugar, atrayendo a entidades de destrucción o corrompiendo a los espíritus que habitan el área. Esteban no era supersticioso por naturaleza, pero había vivido suficiente tiempo en regiones remotas para saber que las leyendas locales frecuentemente contenían verdades codificadas. Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental, Esteban tomó una decisión. Necesitaba hablar con don Sebas nuevamente. Necesitaba información específica sobre cómo lastimar o matar a algo que no debería existir. Cargó la espinjeta en la cabina de su camioneta Chevrolet del 94, verificó que el tanque tuviera suficiente diésel y silbó a los Dobermans. Los 3 perros saltaron a la parte trasera de la pick-up, con la agilidad residual de animales que alguna vez fueron atléticos y todavía recordaban cómo moverse con eficiencia. Esteban condujo por la carretera de tierra que serpenteaba entre formaciones rocosas y mezquites secos, levantando una nube de polvo que se extendía detrás del vehículo como una estela fantasmal. El camino a la choza de Sebas tomó 40 minutos, navegando por rodadas profundas y áreas donde la erosión había reducido el camino a poco más que una sugerencia en el paisaje. La choza apareció al doblar una curva cerrada, una estructura baja de adobe con techo de lámina oxidada, rodeada por un jardín caótico de nopales, magueyes y hierbas medicinales que Sebas cultivaba para su uso personal y para vender ocasionalmente en Ocampo. Esteban estacionó la camioneta a 20 metros y bajó, dejando a los Dobermans en la parte trasera. Sebas estaba sentado en un banco de madera bajo la sombra de un mezquite retorcido, tallando algo en un pedazo de madera de encino con un cuchillo de hoja curva. El anciano levantó la vista cuando Esteban se acercó y algo en su expresión cambió. Un reconocimiento inmediato, casi resignado, como si hubiera estado esperando esta visita. Regresó, dijo Esteban sin preámbulo. No era pregunta. Sebas asintió despacio, sin dejar de tallar. 17 cabras, mismas marcas, mismas huellas. El anciano dejó el cuchillo sobre el banco y se levantó con la lentitud de quien tiene articulaciones que crujen con cada movimiento. Caminó hacia Esteban y lo miró directamente a los ojos con una intensidad que parecía atravesarlo. Te dije hace 7 años que esto no termina con una muerte. El Tzitzimítl degenerado no mata por hambre, mata por necesidad corrupta. Está atrapado entre formas y el dolor de esa prisión lo enloquece. Busca causarle a otros el mismo quiebre que él sufre. Por eso destroza pero no consume. Por eso regresa a los mismos territorios. Está marcando su agonía en la tierra. Esteban sintió un frío interior que no tenía nada que ver con la temperatura del aire. ¿Se puede matar?, preguntó. Sebas se giró y caminó de regreso hacia el banco, gesturing para que Esteban lo siguiera. Se sentó y reanudó su tallado, pero ahora Esteban podía ver lo que estaba creando, una figura pequeña, rudimentaria, que representaba un ser de 4 patas, con cabeza levantada en posición de aullido. Se puede lastimar, dijo Sebas sin levantar la vista. Es carne y hueso, aunque corrompidos, sangra, siente dolor. Pero tiene resistencia que ningún animal normal posee. He escuchado historias de hombres que le dispararon 5, 6 veces al pecho y siguió moviéndose. El dolor lo enfurece en lugar de debilitarlo, lo hace más peligroso.
¿Qué lo detiene entonces?, preguntó Esteban. Sebas dejó de tallar y lo miró con expresión grave. Trauma masivo en el cráneo o destrucción de la columna vertebral. Esos son los puntos donde todas las formas, corruptas o no, pierden función. O fuego. El fuego purifica lo que está contaminado, pero acercarte lo suficiente para quemar a un tzitzimitl significa entrar en rango de sus garras, y sus garras abren un hombre como tú, abres una lata. Hubo un silencio largo, luego Sebas agregó. También hay otra forma. Los perros. Los perros entrenados para matar no temen a lo sobrenatural, porque no lo reconocen como tal. Para ellos es solo otra amenaza física. Si tienes perros de combate verdaderos, no perros de granja, tienes oportunidad, pero te costarán. Tal vez todos. Esteban pensó en Sombra, Reina y Capitán esperando en la camioneta. Pensó en los años de entrenamiento, las cicatrices que cada uno llevaba de trabajos previos, la lealtad inquebrantable que solo los perros de trabajo desarrollan. La idea de sacrificarlos en un combate contra algo que apenas entendía lo llenó de una ira fría y concentrada. Pero la alternativa era abandonar el rancho, huir, dejar que la criatura reclamara el territorio. Y eso significaba que Lourdes había muerto por nada. Que los últimos 7 años de vivir en alerta constante no habían significado nada. No voy a huir, dijo en voz baja. Sebas asintió como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Entonces prepárate bien. El tzitzimitl no es tonto. Aprende. Si lo subestimaste una vez, no cometerá el mismo error 2 veces. Y tú tampoco debes cometerlo. El viaje de regreso al rancho se hizo bajo un cielo que comenzaba a teñirse de naranja y púrpura con el atardecer. Esteban condujo en silencio, procesando la información. Al llegar, descargó a los Dobermans y entró a la casa con un propósito renovado. Pasó las siguientes 2 horas preparándose metódicamente. Revisó toda su munición. Tenía 22 cartuchos de chumbo grueso para la espinjeta, 18 de .00 buckshot y una caja vieja de slugs de 1 onza que había comprado años atrás pero nunca usado. Limpió la espinjeta completamente, verificó el mecanismo de eyección, engrasó las partes móviles. Luego sacó su revólver de reserva, un Taurus calibre 38 especial con cañón de 4 pulgadas, y lo cargó con punta hueca. Lo colocó en una funda de cinturón que no había usado en años. Mientras trabajaba, los Dobermans lo observaban desde sus posiciones en la sala, con esa atención silenciosa que demostraba que percibían el cambio en la rutina. Esteban terminó con las armas y se dirigió a ellos. Se arrodilló frente a Sombra y le habló en voz baja, sabiendo que el tono importaba más que las palabras específicas. Va a venir otra vez, y esta vez no van a fingir que están dormidos. Esta vez van a hacer lo que los entrené para hacer. Acarició la cabeza del Doberman, sintiendo el cráneo sólido bajo el pelo corto, las orejas moviéndose ligeramente al tacto. Reina y Capitán se acercaron formando un pequeño círculo. Esteban los tocó a los 3, reforzando el vínculo de manada, el entendimiento silencioso de que lo que venía requeriría de todos funcionando como unidad. Esa noche, Esteban no durmió. Se sentó en el sillón de la sala con la espinjeta sobre el regazo, las luces apagadas, solo la claridad tenue de las estrellas entrando por las ventanas. Los Dobermans dormitaban en turnos, Sombra despierto mientras Reina y Capitán descansaban, luego rotaban. Era comportamiento instintivo de manada en territorio hostil. Esteban escuchaba cada sonido, el viento rozando las láminas del cobertizo, el crujido ocasional de la madera de la casa, ajustándose a la temperatura nocturna, el distante aullido de un coyote en la sierra. Pero no llegó nada, la criatura no atacó esa noche, ni la siguiente. Esteban entendía la táctica. Después de un ataque exitoso, los depredadores inteligentes frecuentemente esperan, permitiendo que la presa baje la guardia, se vuelva descuidada, por la falsa sensación de que el peligro pasó. Pero él no bajaría la guardia, porque sabía algo que la criatura todavía no había entendido. Esta vez, la presa estaba lista, y tenía dientes propios. La tercera noche llegó con una quietud anormal que Esteban reconoció de inmediato.
Era la misma ausencia de sonido ambiental que había precedido al primer ataque, sin viento, sin insectos, sin el ulular distante de búhos que normalmente cazaban en la sierra. El aire se sentía denso, cargado con una tensión eléctrica que hacía que los pelos de los antebrazos se erizaran sin razón aparente. Eran las 11:15 de la noche. Esteban estaba sentado en la oscuridad de la sala, completamente vestido, con botas puestas y la espinjeta cargada con slugs, descansando en posición vertical contra su hombro. Había colocado cartuchos adicionales en los bolsillos de su chaleco de lona, 6 de cada lado, accesibles con cualquiera de las dos manos. El revólver 38 estaba en la funda del cinturón, lado derecho, con la correa de seguridad desabrochada. Los Dobermans estaban despiertos, los tres de pie formando un triángulo en el centro de la sala, con las cabezas orientadas hacia diferentes puntos cardinales, las orejas completamente erectas, captando frecuencias que los oídos humanos no podían percibir. A las 11:23, Sombra emitió un gruñido bajo, gutural, que vibró en su pecho como el ronroneo inverso de un motor. No era advertencia dirigida a Esteban, era comunicación hacia los otros dos perros. Reina giró su cuerpo hacia la ventana este. Capitán se movió hacia la puerta principal, adoptando una postura baja con el peso distribuido en las 4 patas, listo para explotar en movimiento. Esteban se puso de pie despacio, minimizando el sonido, y se acercó a la ventana lateral desde un ángulo que no lo silueteaba contra el vidrio. Apartó la cortina con 2 dedos y miró hacia afuera. La noche era de luna nueva, oscuridad casi total, pero sus ojos llevaban una hora adaptándose y podía distinguir las formas generales del paisaje, el contorno del corral, los postes, las rocas dispersas, y entonces vio movimiento. Algo se desplazaba en el límite de visibilidad, aproximadamente a 40 metros de la casa, moviéndose de derecha a izquierda con un andar que no era del todo cuadrúpedo ni del todo bípedo. Era un balanceo irregular, como si la criatura alternara entre apoyarse en 2 patas y dejarse caer a 4 cuando necesitaba velocidad. La silueta era enorme, mucho más grande de lo que Esteban había imaginado, basándose solo en las huellas. Calculó rápidamente, más de 2 metros cuando se erguía, constitución masiva en la parte superior del cuerpo, extremidades que parecían desproporcionadamente largas. La cosa se detuvo cerca del corral, a 20 metros de donde Esteban la observaba. Se quedó inmóvil durante 5 segundos que se sintieron como 5 minutos. Luego giró la cabeza directamente hacia la ventana donde Esteban estaba. Incluso en la oscuridad, Esteban vio el reflejo. 2 puntos de luz amarillo-dorada, brillando con esa intensidad característica del tapetum lucidum de los carnívoros nocturnos, pero más densos, más concentrados. La criatura sostuvo la mirada durante un momento eterno. Luego abrió la boca y emitió un sonido que heló la sangre en las venas de Esteban, un rugido aullido híbrido que empezaba grave como el gruñido de un oso y terminaba agudo como el lamento de un lobo. El sonido reverberó en el valle, rebotando contra las paredes rocosas de la sierra, amplificándose hasta convertirse en un coro fantasmal. Dentro del corral, las 5 cabras sobrevivientes comenzaron a balar con pánico histérico, chocando contra las cercas, tratando de escapar de un terror que sus cerebros primitivos reconocían como muerte inevitable. Esteban se apartó de la ventana y se movió hacia la puerta. No iba a esperar a que la criatura decidiera cuándo y cómo atacar. Iba a forzar el encuentro en sus propios términos. Miró a los Dobermans y emitió un silbido corto, 2 notas ascendentes, la señal de formación de caza activa. Los 3 perros se movieron instantáneamente, adoptando la configuración que habían practicado cientos de veces. Sombra al frente como punta de lanza, Reina y Capitán 2 metros atrás y 1 a cada lado, formando un triángulo de ataque. Esteban ocupó la posición trasera, completando la formación. Abrió la puerta de golpe y salió al porche con la espinjeta en posición de tiro rápido, la culata firmemente contra el hombro, el dedo índice rozando el guardamonte sin entrar todavía. La criatura estaba ahora a 15 metros, de pie sobre sus patas traseras, y la visión completa de ella, bajo la claridad tenue de las estrellas, era peor que cualquier cosa que Esteban hubiera imaginado. La estructura básica era vagamente humanoide, pero distorsionada en proporciones grotescas. Los hombros eran anchos como los de un hombre muy desarrollado, pero el pecho
se hundía hacia un abdomen estrecho y alargado que revelaba la silueta de las costillas bajo piel irregular. Los brazos colgaban demasiado bajos, con codos que parecían doblarse en el ángulo equivocado. Las manos terminaban en dedos de 15 centímetros con garras negras y curvas que brillaban ligeramente a la luz estelar. Las piernas traseras estaban flexionadas en digitígrado, como las de un lobo, con músculos de los muslos brutalmente sobredesarrollados. Y la cabeza era la amalgama más perturbadora de todo. Un cráneo alargado, que era predominantemente lupino, pero con frente más amplia y ojos colocados más hacia adelante, confiriendo visión binocular de depredador inteligente. El hocico estaba abierto, mostrando dientes amarillentos de 4 centímetros, y saliva espesa goteaba formando hilos brillantes. «Ahora», dijo Esteban en voz baja, y los Dobermans explotaron en movimiento. No ladraron. No hubo advertencia vocal. Solo acción coordinada ejecutada con la precisión de una máquina de guerra biológica. Sombra fue directo al centro, con una aceleración que parecía imposible para un perro de 11 años, cerrando la distancia en 3 segundos. La criatura reaccionó con velocidad igualmente explosiva, dejándose caer a 4 patas y girando para interceptar. Pero Sombra no atacó, se detuvo en seco a 2 metros, fintando a la izquierda. Fue suficiente para que la criatura comprometiera su peso en esa dirección. En ese momento, Reina llegó desde el flanco derecho, saltando y cerrando sus mandíbulas en la parte trasera de la pata derecha de la criatura, justo encima de lo que sería el tobillo. Los colmillos penetraron a través del pelo irregular y encontraron carne. La criatura aulló, un sonido de dolor genuino mezclado con rabia, y giró para atacar a Reina con las garras delanteras. Pero Capitán ya estaba en movimiento, llegando desde el lado opuesto y saltando hacia el cuello expuesto. La criatura vio el ataque en el último segundo y levantó el brazo izquierdo en bloqueo instintivo. Capitán ajustó en el aire y cerró las mandíbulas en el antebrazo en lugar del cuello. El crujido de dientes perforando músculo y rozando hueso fue claramente audible incluso a 10 metros. La criatura rugió con una furia que parecía sacudir el aire y sacudió el brazo con fuerza brutal, levantando a Capitán del suelo y estrellándolo contra la tierra con un impacto que levantó polvo. Pero el Doberman no soltó. Mantenía la mordida con presión constante, aplicando el entrenamiento de años. Una vez que las mandíbulas cierran, no abren hasta que reciben la orden o hasta que el objetivo deja de moverse. Esteban no esperó más. Con los 3 perros comprometiendo a la criatura, tuvo la ventana que necesitaba. Apuntó, respiró y apretó el gatillo. La espingeta rugió, el retroceso golpeó su hombro con fuerza familiar y el slug de 1 onza salió del cañón a 300 metros por segundo. La distancia era de 8 metros. A esa distancia, un slug mantiene toda su energía cinética sin dispersión. Impactó a la criatura en el costado izquierdo, justo debajo de la caja torácica. El efecto fue inmediato. La criatura se torció hacia un lado, aullando, y finalmente soltó a Capitán, que cayó al suelo y rodó fuera de alcance inmediato. Esteban accionó la corredera, expulsando el casquillo vacío y cargando otro slug. Apuntó nuevamente y disparó. El segundo impacto dio en el hombro derecho. Sangre negra y espesa comenzó a manar de ambas heridas, empapando el pelo irregular. Pero la criatura no cayó. Se giró hacia Esteban con ojos que ardían con una inteligencia malévola que ningún animal debería poseer, y cargó. No corrió en 4 patas como un lobo, se impulsó hacia adelante en una combinación grotesca de galope y saltos, cubriendo terreno con una velocidad aterradora. Sombra y Reina la persiguieron, tratando de morder las patas traseras y ralentizarla, pero la criatura los ignoró, enfocada completamente en el humano que la había herido. Esteban tuvo tiempo para un disparo más. Apuntó al centro de masa y disparó. El tercer slug impactó en el pecho, ligeramente a la izquierda del esternón. La criatura tropezó, perdiendo el ritmo de su carga, pero no se detuvo. 3 metros. 2 metros. Esteban dejó caer la espingeta, confiando en la correa que la mantenía conectada a su torso, y sacó el revólver. No tuvo tiempo de apuntar correctamente. Simplemente levantó el arma y disparó 2 veces a quemarropa. Los 2 proyectiles de punta hueca impactaron en la cara de la criatura.
Uno atravesó la mejilla izquierda, arrancando un pedazo de carne y exponiendo los molares. El otro impactó en la frente, justo encima del ojo derecho, y la criatura finalmente se detuvo. No cayó, pero se detuvo, tambaleándose, con sangre corriendo sobre sus ojos, cegándola parcialmente. Esteban retrocedió, creando distancia, recargando el revólver con una velocidad nacida de práctica antigua. La criatura sacudió la cabeza violentamente, salpicando sangre, y rugió con una mezcla de dolor y frustración. En ese momento de distracción, Sombra ejecutó el ataque que había sido entrenado para dar en situaciones extremas. Saltó desde atrás, apuntando no a las piernas, sino directamente a la nuca, y cerró sus mandíbulas en la base del cráneo de la criatura. El impacto del peso del Doberman combinado con la mordida hizo que la criatura perdiera el equilibrio y cayera de rodillas. Sombra se aferró, aplicando presión rotatoria, tratando de alcanzar la columna vertebral. La criatura gritó, un sonido que era aterrador por lo humano que sonaba, a pesar de salir de una garganta deformada, y se arqueó hacia atrás con fuerza desesperada. Esteban vio lo que iba a pasar una fracción de segundo antes de que ocurriera. La criatura alcanzó hacia atrás con ambas manos, agarró a Sombra por las patas traseras y lo arrancó de su espalda con fuerza brutal. El Doberman aulló por primera vez en toda la pelea. Un grito agudo de dolor, mientras la criatura lo levantaba sobre su cabeza y lo arrojaba contra el suelo con toda su fuerza restante. Sombra impactó la tierra a 3 metros de distancia. Rebotó una vez y quedó inmóvil. Esteban sintió algo romperse dentro de su pecho, una ira fría y absoluta que sobrepasó todo instinto de supervivencia. Levantó el revólver, ahora completamente recargado, y comenzó a disparar con precisión metódica. 1 al cuello, 2 al pecho, 3 al abdomen, 4 a la cadera derecha, 5 al hombro izquierdo, 6 al cráneo, impactando en la sien con un sonido seco de proyectil perforando hueso. El revólver quedó vacío, el martillo cayendo sobre una recámara sin cartucho con un clic metálico. Esteban lo dejó caer, agarró la espinjeta que colgaba de su torso y verificó. Todavía tenía 3 cartuchos en el tubular. Accionó la corredera. La criatura estaba de rodillas, sangrando de una docena de heridas, respirando con un sonido burbujeante que indicaba perforación pulmonar. Pero sus ojos todavía mostraban vida, todavía mostraban odio. Reina y capitán flanqueaban a la criatura, listos para atacar nuevamente, pero esperando la señal. Esteban caminó hacia adelante, cerrando la distancia a 4 metros y apuntó directamente a la cabeza de la criatura. «Por Lourdes», dijo en voz baja, y apretó el gatillo. El slug impactó en el centro de la frente, atravesó el cráneo y salió por la parte posterior en una explosión de hueso y tejido cerebral. La criatura se congeló por un instante, los ojos todavía abiertos, todavía consciente por una fracción de segundo. Luego se desplomó hacia adelante, chocando contra el suelo con un impacto sordo que levantó polvo. Las extremidades se contrajeron 2 veces en espasmos post-mortem, y luego quedó completamente inmóvil. Esteban mantuvo la espinjeta apuntada durante 10 segundos más, esperando cualquier señal de movimiento. No hubo ninguna. Lentamente, bajó el arma y se giró hacia donde Sombra había caído. Reina ya estaba allí, olfateando a su compañero de manada, gimiendo suavemente. Esteban corrió, dejando caer la espinjeta, y se arrodilló junto al Doberman. Sombra respiraba, pero con dificultad, pequeños jadeos superficiales que indicaban dolor severo. Esteban pasó las manos por el cuerpo del perro con cuidado experto, palpando, buscando lesiones. Sintió irregularidad en las costillas del lado izquierdo, al menos 2 rotas, posiblemente 3. La pata trasera derecha estaba doblada en un ángulo que no era natural. Pero no había sangre externa, no había perforaciones evidentes. Sombra abrió los ojos y miró a Esteban con esa expresión canina que comunicaba más que las palabras. Dolor, confusión, pero también confianza absoluta de que su humano arreglaría esto. «Te tengo, hermano», susurró Esteban, con voz que se quebraba por primera vez en años. «Te tengo». Con cuidado extremo, deslizó los brazos debajo del cuerpo del Doberman y lo levantó, soportando los 52 kilogramos de peso como si fuera pluma.
Caminó hacia la casa, con Reina y Capitán siguiéndolo de cerca, y entró al interior iluminado. Colocó a Sombra sobre la mesa de la cocina, previamente despejada, y comenzó a trabajar con la eficiencia de quien ha tratado heridas animales durante décadas. Vendajes, desinfectante, analgésico inyectable que mantenía para emergencias. Sombra soportó el tratamiento sin intentar morder, solo gimiendo ocasionalmente cuando el dolor se volvía demasiado intenso. Después de 30 minutos, Esteban había estabilizado lo mejor que podía. Necesitaba un veterinario, pero el más cercano estaba en Ocampo, a 38 kilómetros de camino de tierra que sería suicida conducir en plena noche. Esteban preparó un lecho improvisado con mantas en el piso de la sala, colocó a Sombra con cuidado máximo y se sentó junto a él. Reina y Capitán se acostaron a ambos lados de su compañero caído, formando un círculo protector. Esteban les revisó también. Reina tenía laceraciones superficiales en el hocico y una uña rota en la pata delantera izquierda, pero nada grave. Capitán cojeaba de la pata delantera derecha y tenía una contusión profunda en el costado, pero podía moverse. Los tres habían sobrevivido. Todos habían pagado un precio, pero habían sobrevivido. Esteban cerró los ojos por un momento, dejando que la adrenalina se disipara, sintiendo cómo el temblor post-combate comenzaba en sus manos y se extendía por todo el cuerpo. Después de 10 minutos de quietud forzada, se levantó y salió nuevamente al exterior. El cadáver de la criatura seguía donde había caído, inmóvil, con un charco de sangre negra expandiéndose lentamente bajo el cuerpo. Esteban se acercó con la linterna, iluminándolo completamente por primera vez. A la luz directa, la cosa era aún más grotesca, piel oscura y rugosa en áreas donde el pelo había caído, revelando textura que parecía cuero mal curado. Los dedos de las manos eran articulados como humanos, pero terminaban en garras de animal. La columna vertebral mostraba protuberancias irregulares bajo la piel, como si las vértebras hubieran crecido en ángulos antinaturales. Y el rostro, ahora destrozado por los impactos de bala, todavía conservaba algo inquietantemente humano en la estructura subyacente de los huesos. La forma general del cráneo, la posición de los ojos, la mandíbula que era demasiado grande pero que en algún momento pudo haber sido de una persona. Esteban pasó la siguiente hora arrastrando el cadáver hacia el área donde había apilado las cabras muertas. Era pesado, más de 100 kilogramos de músculo denso y hueso grueso. Lo colocó encima de la pila y regresó a la casa por el bidón de diésel que usaba para el generador. Roció todo el combustible sobre el cadáver y los restos de las cabras. Encendió una antorcha improvisada con un trapo empapado en diésel amarrado a un palo y la arrojó sobre la pila. El fuego prendió con un rugido súbito, llamaradas naranjas y amarillas, subiendo 3 metros en el aire nocturno, iluminando el rancho con luz danzante que proyectaba sombras largas y móviles. El olor a carne quemándose era nauseabundo, dulzón y químico al mismo tiempo. Esteban se quedó de pie, observando mientras el fuego consumía la evidencia. El cuerpo de la criatura se contrajo y retorció con el calor intenso, los tejidos estallando ocasionalmente con pequeñas explosiones de grasa supercalentada. Las llamas rugieron durante 2 horas antes de comenzar a disminuir, dejando solo cenizas, huesos parcialmente carbonizados y un olor acre que el viento nocturno comenzaba a dispersar hacia la sierra. Esteban no se movió hasta que solo quedaban brasas rojas pulsando en la oscuridad como corazones malignos. Entonces regresó a la casa, se lavó las manos y la cara con agua fría, y se sentó nuevamente junto a Sombra, que dormía con respiración más estable, sedado por el analgésico. La noche terminó sin más incidentes. El amanecer llegó lentamente, tiñendo el cielo de gris, luego rosa, luego azul pálido. Esteban no había dormido. Simplemente había permanecido sentado, con una mano sobre el costado de Sombra, sintiendo la subida y bajada regular de la respiración canina, anclándose en esa prueba de vida. Cuando el sol finalmente rompió sobre la sierra, proyectando luz dorada sobre el rancho Los Fantasmas, Esteban se levantó, cargó a Sombra con cuidado y lo colocó en la cabina de la camioneta sobre mantas dobladas. Reina y Capitán saltaron a la parte trasera, iban a Ocampo, iban a encontrar al veterinario. Y después, cuando Sombra estuviera estabilizado profesionalmente, Esteban regresaría al rancho y decidiría qué hacer con la verdad que nadie quería escuchar.
El veterinario de Ocampo era un hombre de 62 años llamado Doctor Rentería, que había visto demasiado en su carrera como para sorprenderse fácilmente. Operaba una clínica pequeña en las afueras del pueblo, una construcción de bloques de cemento con techo de lámina y un letrero desteñido que decía «Consultas veterinarias, grandes y pequeños animales». Esteban llegó a las 7:30 de la mañana, tocando la puerta con insistencia hasta que Rentería apareció en camiseta y pantalón de pijama, frotándose los ojos. La expresión de molestia se transformó en preocupación profesional en el momento en que vio a Sombra inmóvil en los brazos de Esteban. «Pásale rápido», dijo, abriendo completamente la puerta y señalando hacia la sala de procedimientos. Esteban colocó al Doberman sobre la mesa de acero inoxidable con cuidado infinito, mientras Rentería ya se lavaba las manos y preparaba instrumental. El examen fue minucioso y silencioso, excepto por las instrucciones ocasionales que Rentería daba. «Sosténlo aquí, presiona esto, pásame la jeringa». Después de 20 minutos, el veterinario se enderezó y exhaló lentamente. 3 costillas rotas, la pata trasera tiene fractura en el fémur, contusión pulmonar leve y probable trauma craneal menor. Va a sobrevivir, pero necesita reposo absoluto durante al menos 6 semanas. La fractura requiere cirugía de fijación interna si quieres que vuelva a caminar normalmente. Esteban asintió sin dudar. «Haz lo que necesites hacer». Rentería lo miró con esa expresión que los profesionales médicos desarrollan cuando saben que hay más en la historia de lo que les están contando. «¿Qué pasó? ¿Pelea con jabalí? ¿Atropello?» Esteban sostuvo su mirada sin pestañear. «Defendió mi rancho de algo que entró a matar el ganado». Rentería esperó por elaboración adicional, no llegó. Después de un momento, el veterinario asintió lentamente. «Entendido, voy a necesitar 3 horas para la cirugía. ¿Te quedas o regresas después?» «Me quedo», dijo Esteban. Pasó las siguientes 3 horas sentado en la sala de espera improvisada, que era poco más que 2 sillas plegables y una mesa con revistas ganaderas atrasadas. Reina y Capitán estaban echados a sus pies, todavía alertas a pesar del cansancio visible, las orejas moviéndose en respuesta a cada sonido proveniente de la sala de cirugía. A las 10:30, Rentería salió limpiándose las manos con un trapo. «Terminé. La cirugía fue bien. Le puse una placa y 4 tornillos en el fémur. Va a estar sedado el resto del día. Puedes llevártelo mañana temprano, pero necesita ambiente controlado. Sin escaleras, sin superficies resbalosas, sin actividad física intensa durante 6 semanas mínimo. Y trae a revisión en 10 días para verificar que no haya infección». Esteban pagó en efectivo 700 pesos que representaban una parte significativa de sus ahorros. No importaba. Sombra lo había ganado 1000 veces. Regresó al rancho solo con Reina y Capitán, dejando a Sombra bajo cuidado veterinario hasta el día siguiente. El camino de tierra nunca se sintió tan largo. Cuando finalmente atravesó el portón de entrada a los fantasmas, el sol ya estaba alto y brutal, borrando las sombras en luz blanca que aplastaba todo con uniformidad cegadora. Los restos de la hoguera todavía humeaban ligeramente, un montículo negro de ceniza y fragmentos de hueso carbonizado. Esteban estacionó la camioneta, dejó salir a los perros y caminó hacia los restos. Con una pala, comenzó a cavar un hoyo profundo a 20 metros del sitio de la quema. Tardó 2 horas en excavar 3 metros de profundidad en la tierra pedregosa. Luego, usando la pala y sus manos enguantadas, trasladó todas las cenizas y fragmentos óseos al hoyo. Algunos huesos todavía conservaban forma reconocible, costillas largas y curvas, fragmentos de cráneo con dientes amarillentos todavía incrustados, vértebras con protuberancias antinaturales. Todo fue al hoyo. Cuando terminó de rellenar y compactar la tierra, Esteban colocó piedras grandes sobre el sitio, creando un montículo que parecía formación natural del terreno. No puso marca alguna. No dejó señal de que algo estaba enterrado allí. El viento de la tarde comenzó a soplar, dispersando la última evidencia de humo, borrando las huellas alrededor del área. La naturaleza estaba reclamando el sitio, haciendo que lo que ocurrió pareciera cada vez más irreal, más como una alucinación colectiva que como evento físico. Esteban entendía por qué la gente prefería el silencio. Explicar lo inexplicable requería enfrentar el hecho de que el mundo contenía cosas que la estructura oficial de la realidad no tenía espacio para acomodar.
Era más fácil olvidar, más seguro no recordar. Entró a la casa y se dirigió directamente a la habitación trasera, donde guardaba el equipo de comunicación. El radio CBE estaba cubierto de polvo. Hacía meses que no lo usaba. Lo encendió, verificó la batería y sintonizó la frecuencia de emergencias que supuestamente monitoreaba la policía estatal. Levantó el micrófono, presionó el botón de transmisión y habló con voz clara y sin inflexión emocional. Aquí Rancho Los Fantasmas, 38 kilómetros sur de Ocampo. En la madrugada del 19 de octubre hubo ataque a ganado caprino por fauna no identificada. 17 animales muertos. Amenaza neutralizada. Requiero que oficiales vengan a documentar incidente y tomar declaración. Esteban Murillo, propietario, cambio. Soltó el botón y esperó. Solo estática. Repitió el mensaje 2 veces más. La respuesta llegó después del tercer intento, una voz masculina distorsionada por interferencia. Recibido, Rancho Los Fantasmas, incidente anotado. Patrulla disponible pasará en los próximos 7 a 10 días para evaluación. Mantenga evidencia si es posible. Cambio y fuera. Esteban colgó el micrófono sabiendo exactamente lo que significaba esa respuesta. Nadie vendría. O si venían, sería semanas después, cuando cualquier evidencia hubiera desaparecido completamente, permitiéndoles cerrar el caso como ataque de fauna común, sin especímenes recuperados. El sistema no quería saber, no quería enfrentar, no quería documentar, porque documentar significaba admitir, y admitir significaba responsabilidad, y responsabilidad significaba acción. Era una cadena que nadie en posición de autoridad quería iniciar. Esteban apagó el radio y regresó a la cocina. Preparó café fuerte, se sentó a la mesa y sacó el grabador de cassette que había usado una vez hacía años para registrar instrucciones de entrenamiento canino. Verificó que todavía funcionara. Lo hacía, insertó un cassette nuevo, presionó el botón de grabación y comenzó a hablar. No como testimonio legal formal, sino como registro personal de lo que realmente ocurrió. Habló durante 42 minutos sin interrupción, describiendo todo desde el primer ataque hasta el enfrentamiento final. Describió las huellas, las heridas de las cabras, la morfología de la criatura, las tácticas que usó para matarla, el comportamiento de los Dobermans, la quema del cuerpo. No editó nada, no suavizó nada. Cuando terminó, detuvo la grabación, sacó el cassette y escribió en la etiqueta con marcador permanente: Los Fantasmas, octubre 2025, para Miguel Murillo. Miguel era su hijo, ingeniero industrial viviendo en Monterrey, casado con 2 hijos, completamente desconectado de la vida rural. Esteban no había hablado con él en 8 meses. Pero si algo le pasaba a Esteban, Miguel vendría eventualmente a liquidar la propiedad y encontraría este cassette en la caja fuerte pequeña que Esteban guardaba en su habitación junto con documentos importantes. Guardó el cassette, cerró la caja fuerte y salió al porche. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental, tiñendo el cielo de naranja profundo que se fundía con púrpura en las partes más altas. Reina y capitán estaban echados en la sombra del mezquite cercano, observando el perímetro con esa vigilancia relajada de perros que saben que el peligro inmediato ha pasado, pero no han olvidado que existió. Esteban se sentó en el escalón superior y dejó que el cansancio finalmente lo alcanzara. No era solo fatiga física, era el peso acumulado de 7 años de vivir con una verdad que nadie más validaba, 7 años de saber que lo que mató a su esposa era real, pero tener que convivir con informes oficiales que lo catalogaban como accidente de fauna común. Ahora tenía la confirmación definitiva, tenía la victoria física, pero seguía teniendo el mismo vacío de reconocimiento oficial. La pregunta que lo atormentaba mientras miraba el atardecer era simple pero brutal. ¿Esto terminó? ¿O solo terminó esta instancia específica? Don Sebas había dicho que los tzitzimítl degenerados nacían de violencia extrema sobre tierra contaminada. La cañada de las ánimas perdidas todavía estaba allí. Los viejos crímenes que habían maldecido ese lugar todavía resonaban en la geología emocional de la región. ¿Podría haber más? ¿Era esta criatura única o era solo una de varias que merodeaban la sierra, territoriales, evitando contacto mutuo pero igualmente peligrosas? Esteban no tenía respuestas, solo tenía la certeza de que no abandonaría el rancho, no huiría,
Si algo más venía, lo enfrentaría del mismo modo, con preparación, con táctica, y con los dientes de perros que entendían que algunas peleas no se evitan, solo se ganan o se pierden. Al día siguiente, recogió a Sombra de la clínica veterinaria. El Doberman estaba despierto pero sedado, con la pata trasera envuelta en vendajes y una expresión de confusión droguera en los ojos. Esteban lo cargó con cuidado hasta la camioneta, lo acomodó sobre una cama de mantas y condujo de regreso al rancho con velocidad mínima para evitar sacudidas. Una vez en casa, preparó un espacio de recuperación en la sala. Colchoneta ortopédica, agua fresca en plato de fácil acceso, área delimitada donde Sombra podía moverse sin riesgo de caerse o golpearse. Reina y Capitán se acostaron a ambos lados de su compañero de manada, reanudando la formación protectora. Esteban pasó los siguientes 10 días en rutina de cuidado intensivo, administrando antibióticos, cambiando vendajes, ayudando a Sombra a salir al exterior para necesidades fisiológicas, monitoreando temperatura corporal para detectar signos de infección. La patrulla prometida nunca llegó. En el día 11, Esteban volvió a intentar contacto por radio. Misma respuesta evasiva. Entendió con claridad definitiva que el sistema lo había abandonado oficialmente, dejándolo existir en una zona gris donde era lo suficientemente remoto como para no importar, pero lo suficientemente funcional como para no justificar intervención. Era la política perfecta para territorios que el gobierno prefería olvidar. Ignorancia selectiva, mantenida por distancia geográfica y desinterés burocrático. Esteban dejó de intentar reportar, archivó el incidente en su cuaderno de registros con una sola frase final: sistema no responde, autosuficiencia confirmada como única opción viable. Cerró el cuaderno y no volvió a abrirlo durante 2 semanas. La vida gradualmente retomó ritmo, aunque transformado. Esteban compró 5 cabras nuevas de un ganadero en 4 ciénegas para reemplazar parte de la pérdida. No intentó recuperar el número completo. Decidió mantener un rebaño más pequeño, más manejable, menos atractivo como objetivo. Reforzó las cercas del corral con alambre adicional y postes más profundos, aunque sabía que una criatura como la que enfrentó podía saltarlas sin esfuerzo. Instaló 2 reflectores solares de movimiento en puntos estratégicos alrededor de la casa, no porque creyera que la luz detendría algo realmente decidido a atacar, sino porque necesitaba sentir que estaba haciendo algo proactivo. Sombra se recuperó lentamente pero consistentemente. En la 4ª semana post-cirugía, comenzó a apoyar peso en la pata operada. En la 6ª, caminaba con cojera notable pero funcional. Nunca recuperaría la agilidad completa de antes, pero podía moverse, podía patrullar, podía seguir siendo parte de la manada. Eso era suficiente. Una tarde de finales de noviembre, con el invierno comenzando a traer temperaturas nocturnas por debajo de 0, Esteban recibió una visita inesperada. Un vehículo militar, un Humvee de la Guardia Nacional, apareció por el camino levantando polvo. Esteban salió al porche con los Dobermans flanqueándolo, observando mientras el vehículo se detenía y 2 soldados descendían. El oficial al mando era un teniente joven, no más de 30 años, con uniforme impecable y expresión profesionalmente neutral. ¿Esteban Murillo?, preguntó. Esteban asintió. Estamos haciendo patrullaje de rutina en la zona. Recibimos reporte retrasado sobre incidente de fauna en esta propiedad. ¿Todo en orden actualmente? Esteban midió sus palabras con cuidado. Todo en orden. El problema fue resuelto. El teniente miró alrededor, observando el rancho, las estructuras, el corral reparado. ¿Qué tipo de fauna fue?, preguntó. Grande, no identificada, ya no está. La respuesta fue deliberadamente vaga. El teniente intercambió mirada con el otro soldado, un cabo mayor con cara marcada por años de servicio en zonas hostiles. Hubo algo en esa mirada que Esteban reconoció, conocimiento compartido de información clasificada o al menos no discutida abiertamente. El teniente regresó su atención a Esteban. Entiendo. ¿Tiene evidencia del animal? Esteban negó con la cabeza. Tuve que quemar los restos por razones sanitarias, riesgo de infección en ganado sobreviviente. Era mentira técnicamente verdadera. El teniente asintió como si esa fuera exactamente la respuesta que esperaba. Comprendo. Muy bien,
Vamos a documentar que visitamos la propiedad y todo está en orden. Si tiene más problemas de fauna, use el radio CB en frecuencia 9 para reportar. Alguien responderá eventualmente. La última frase fue dicha con un tono que sugería exactamente lo opuesto. Nadie respondería, o al menos no a tiempo para importar. Los soldados regresaron al Humvee y se fueron, dejando otra nube de polvo que el viento dispersó lentamente. Esteban se quedó de pie en el porche, procesando la interacción. Habían venido no para investigar realmente, sino para verificar que el problema había sido contenido localmente, sin generar evidencia que requiriera respuesta institucional. Era limpieza burocrática, cerrando el expediente con la menor cantidad de documentación posible. Esteban entendió la realidad completa entonces. El gobierno sabía que cosas como lo que él mató existían en estas zonas remotas. Sabían, pero no actuaban. Preferían que los residentes locales manejaran las situaciones por cuenta propia, permitiendo que la negación oficial se mantuviera intacta, mientras la verdad sangrienta se manejaba en la oscuridad rural, lejos de cámaras y reportes oficiales. Era cobardía institucionalizada, y Esteban sintió una mezcla de desprecio y aceptación resignada. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El invierno llegó con su dureza característica. Noches heladas que hacían que el agua en el tanque exterior formara capa de hielo, vientos secos que arrancaban las hojas secas de los mezquites y las arrastraban en tornados de polvo. Esteban mantenía rutinas establecidas: alimentar las cabras, patrullar el perímetro con los Dobermans, mantener las armas limpias y listas, escuchar los sonidos nocturnos para detectar cualquier patrón anormal. No hubo más ataques, no hubo más huellas extrañas, no hubo más aullidos que congelaran la sangre en medio de la noche. El rancho Los Fantasmas existía en un estado de vigilancia permanente, pero sin crisis activa. Era el tipo de paz que solo conocen quienes han enfrentado lo peor y saben que puede regresar en cualquier momento. En enero Esteban recibió una carta de su hijo Miguel. Era breve, casi telegráfica. Informaba que conseguía nuevo trabajo en Ciudad de México, que se mudaría con la familia en marzo, que tal vez podría visitar el rancho en verano, si el tiempo lo permitía. No hacía preguntas sobre cómo estaba Esteban, no mencionaba la muerte de su madre, no mostraba interés en la vida que su padre había elegido mantener en la soledad de Coahuila. Esteban dobló la carta, la guardó en el cajón con otras correspondencias antiguas, y no respondió. La distancia entre ellos ya no era solo geográfica, era existencial. Miguel vivía en un mundo donde los monstruos eran metafóricos y los problemas se resolvían con aplicaciones de teléfono y trámites burocráticos. Esteban vivía en un mundo donde los monstruos tenían dientes reales y la supervivencia dependía de preparación táctica y perros dispuestos a morir por su manada. No había forma de cerrar esa brecha con palabras. Una noche de febrero, sentado en el porche bajo un cielo despejado que mostraba la Vía Láctea en esplendor completo, Esteban pensó en Lourdes, pensó en cómo ella había defendido este lugar con su vida, pensó en los 7 años que pasó sin saber con certeza que la mató, viviendo con sospecha, pero sin confirmación, y pensó en la noche del enfrentamiento, cuando finalmente tuvo las respuestas que buscaba, pero descubrió que las respuestas no traían cierre, solo confirmación de que el horror era real y el sistema diseñado para proteger a los ciudadanos había elegido deliberadamente mirar hacia otro lado. No había justicia en eso. No había resolución satisfactoria, solo había la verdad desnuda de que algunos espacios en México existían fuera del alcance efectivo del Estado, zonas grises donde los residentes debían defenderse por cuenta propia contra amenazas que oficialmente no existían. Los Dobermans estaban echados alrededor de sus pies, formando el perímetro protector que había sido su respuesta instintiva cada noche desde el ataque. Sombra todavía cojeaba ligeramente, pero había recuperado su rol de centinela alfa. Reina había desarrollado un patrón de despertar cada 2 horas durante la noche para hacer rondas silenciosas alrededor de la casa. Capitán había vuelto a su impaciencia juvenil, pero ahora temperada con experiencia de combate real. Los 3 habían cambiado. Esteban había cambiado. El rancho había cambiado. Ya no era simplemente un lugar de crianza de ganado.
Era un bastión defendido, un punto de resistencia contra el caos que merodeaba en la periferia de la civilización. Y Esteban había aceptado ese rol no con orgullo, sino con determinación simple y sin adornos. Se levantó, entró a la casa y revisó la espingeta por última vez antes de dormir. Estaba limpia, cargada, lista. Siempre estaría lista. Porque la lección que aprendió en la noche del 19 de octubre no fue que los monstruos podían ser derrotados, sino que la vigilancia nunca podía relajarse completamente. La victoria no era permanente, era temporal, ganada una noche a la vez, defendida con preparación constante, y la voluntad de pelear cuando pelear era la única opción que quedaba. Se acostó con esa comprensión firmemente anclada en su mente, no como fuente de miedo, sino como marco operativo para la vida que había elegido continuar viviendo. Afuera, el viento de la sierra soplaba entre los mezquites, llevando consigo el olor familiar de tierra seca y distancia infinita. En la oscuridad completa que rodeaba el rancho Los Fantasmas, nada se movía excepto las sombras proyectadas por las estrellas. Y en la sala, 3 Dobermans dormían con un sueño ligero de guerreros veteranos, las orejas moviéndose en respuesta a sonidos que solo ellos podían detectar, listos para despertar completamente en el instante en que algo cambiara en el patrón nocturno. Porque así como Esteban había aprendido que la amenaza nunca desaparece completamente, los perros habían aprendido que el territorio se defiende no una vez, sino todas las veces que sea necesario. Y en esa comprensión compartida entre un hombre y sus animales, en esa alianza forjada en sangre y supervivencia, existía algo más fuerte que cualquier documento oficial o reconocimiento institucional. Existía la verdad vivida, la verdad que se defiende, porque abandonarla significa traicionar a los que murieron protegiéndola.